¿Qué pasa en el segundo semestre? Siempre vamos un poco como acelerados con las cosas. Bueno, segundo semestre, consensos que está logrando el gobierno. ¿Cómo viene el marco internacional? O sea, también que juega un papel importante en esta realidad económica y financiera de nuestro país. Y vamos a empezar a hablar en esta nota, digo, de este libro. La clave es la libertad, el camino de la pobreza a la abundancia. Así se denomina este material de Agustín Echevarne. Agustín, gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación, fue un placer. Bueno, Agustín, acá tenemos este material, ¿por qué la clave es la libertad, Agustín? Bueno, pues yo hago un análisis de largo periodo de tiempo, o sea, toma 1 millón de años de la humanidad. Y la humanidad tiene una clave que es básicamente durante muchísimo tiempo prácticamente el crecimiento no se notaba. Por ejemplo, el primer 1 millón de años podrías decir que los seres humanos, la tecnología no variaba. Usamos el mismo hacha de manos durante 1 millón de años, a nadie se le ocurrió ponerle un mango. Digo, para entender lo que estaba pasando. La genética iba más rápido que la tecnología. Después entramos a un periodo de 100.000 años donde la tecnología va más rápido que la genética. Y eso es lo interesante. Empezamos a descubrir el lenguaje, y una vez que descubrimos el lenguaje, empiezan las civilizaciones, y empiezan los descubrimientos, empieza la agricultura, empieza después la alfarería, las grandes revoluciones que tuvo la humanidad. Pero todavía eran muy lentos. Es decir, una persona se quedaba dormido, se despertaba 1000 años después, y el mundo era prácticamente igual. Todo lo que él había aprendido, incorporado en su forma de procesar, podía aplicarlo en la práctica 1000 años más tarde. Pero en los últimos 200 años el mundo cambió, y eso ya no ocurre. Ahora se acelera la tecnología. El cambio tecnológico se acelera. Fueron 200 años extraordinarios que la gente a veces no lo nota porque está muy concentrado en el corto plazo, en el semestre. Claro. Pero cuando vos mirás el largo periodo, 200 años fue impresionante. Vos mirás cómo vivía un trabajador medio en Europa o Estados Unidos hace 200 años o cómo vive hoy, y te das cuenta que no es cierto que se amplió la brecha entre los ricos y los pobres. Hoy un trabajador vive igual que el dueño de la empresa. Tiene agua corriente, caliente, fría, tiene calefacción, tiene una casa amplia, tiene el mismo celular, o sea, la misma capacidad de tecnología que te permite acceder al mundo y a la información y a la educación y demás, lo mismo que el hijo del dueño de la empresa. Si se visten igual, porque ya no hay más esas diferencias de vestimentas, el dueño de la empresa anda con un jean, o sea, así que vos mirás, comen igual, el mismo pollo, todo igual. Antes la comida era diferente, las calorías per cápita eran diferentes, la esperanza de vida era diferente. Por supuesto, me van a decir todo lo que están viendo, ¿de qué estás hablando? Eso no existe, porque vas a mirar siempre el vaso que está vacío. Y es correcto. Por ejemplo, vas a Estados Unidos y todavía hay un 1% de la gente que vive en la calle. Ahora, 1% son 30 millones de personas. Entonces vas a tener 30 millones de personas que están en la calle. Pero eso no te tiene que ocultar el hecho de que el mundo ha cambiado. Y ha cambiado para bien. Porque antes el 99% estaba de esa manera. Ahora es el 1% en los países que funcionan bien. Sí, y después claro. tenemos que ir a los países que no funcionan. Entonces, ¿qué hicimos? Un análisis donde vas viendo que los países vienen creciendo así. Y en algún punto cambian y empiezan a crecer muy rápido. Y Argentina fue uno de esos países. Y nos fue muy bien y llegamos a estar entre los primeros países del mundo. Pero después nos detuvimos, en términos relativos, pues seguimos progresando, pero más lentamente, y nos empiezan a pasar. En la década del 70 nos pasó Japón. En la década del 80 nos pasó Irlanda, que era el pobre de Europa, ¿no? Pero en la década del 90 nos empiezan a pasar los más pobres del mundo, los asiáticos. Taiwán, Singapur, Corea, Hong Kong. Después nos empiezan a pasar, ya en los 2000, los países que habían salido del bloque soviético. Estonia, por ejemplo, eran comunistas hasta hace muy poquito. Salen del comunismo y nos empiezan a pasar el trapo. ¿Y sabes cuál es el próximo que nos va a pasar? Botsuana. Es decir, los países africanos que empiezan a hacer las reformas empiezan a pasarnos también. Nos va a alcanzar en los próximos 5 o 6 años. Y después nos va a pasar el trapo, a menos que cambiemos. Y entonces esa es la clave. ¿Qué pasó en todos estos casos? ¿Qué pasó en Japón, en Taiwán, en Singapur? ¿Qué pasó? Y la clave es esa. Descubrieron que hay que despejarse los temas ideológicos y concentrarse en las cosas cómo funcionan. El libre comercio funciona. Los países cerrados no funcionan. Entonces tienen libre comercio. Entonces, tienen, por ejemplo, todos los países del sudeste asiático, a diferencia de América Latina tuvo las ideas de la CEPAL, que fue cerrarse y hacer sustitución de importaciones. Y no nos damos cuenta que en el comercio lo importante no es cuánto exportás.
Lo importante es cuánto importás. Lo bueno es lo que importás. Importás la mejor tecnología del mundo. Competís, aprendés, que empezás a cambiar tus productos. Japón importaba los autos americanos, pero después ¿qué hizo? Les empezó a exportar autos a los Estados Unidos. O sea, aprendíes, los desarmaron, los hicieron mejor y los exportaron. Los coreanos empezaron a importar y exportar. Irlanda, ¿qué hizo? Bajó los impuestos, abrió la economía y logró que las empresas vayan a producir a Irlanda. Y entonces hoy, en todas las computadoras del mundo, tiene algún componente de microchip hecho en Irlanda. Entonces se exporta al mundo entero microchips. Importa casi todo lo demás, pero empiezan a producir algunas cosas con un nivel de eficiencia mundial. Ahora, cuando vas a la eficiencia mundial, tenés que hacer todas las cosas para poder competir con el resto del mundo, ¿no? Y ahí vamos al segundo semestre después, porque eso se emparenta con lo que nos pasa hoy. Cuando uno observa este crecimiento de la tecnología, lo que es fascinante es tratar de decir qué va a pasar los próximos 25 años. Y la aceleración continúa. Entonces se estima que en los próximos 25 años podemos tener la misma cantidad de inventos que en los últimos 200. O sea que todo lo que vos... Se acelera. Los chicos que ingresan hoy a la educación van a salir en un mundo completamente distinto. Ya no es que te quedás dormido y 25 años después el mundo es igual. Te quedás dormido, te despertás dentro de 25 años y el mundo es completamente distinto. La tecnología es completamente diferente. Los trabajos que se van a estar multiplicando van a ser diferentes. No vas a tener más una persona que va a estar en una cabina de peaje cobrando el peaje a mano. Un disparate. Hoy es un disparate. Dentro de 25 años no va a existir. No van a existir los taxis, van a ser un robot que te va a pasar a buscar. ¿Sí? Va a cambiar el mundo. Comprender todo eso te genera una sensación de urgencia. Argentina requiere hacer las transformaciones. Tenemos que salir de la era del conflicto, que estamos todos peleados unos con otros y demás, y que el Estado interviene para ver a quién le da, a quién le saca, y tenemos que entender lo que está pasando en el mundo, y ahí la clave es la libertad. Y Agustín, digo esto, ¿cómo salieron estos países y los países que van a salir también, que mencionaste, sin perjudicar el mercado interno, o por lo pronto protegiendo el mercado interno? Bueno, salieron sin proteger el mercado interno, porque cuando uno habla de proteger al mercado interno, ¿a qué estás protegiendo? Finalmente estás protegiendo el trabajo improductivo y las empresas improductivas. Por ejemplo, viene un sindicalista y te dice: yo quiero proteger el trabajo de un montón de gente que está trabajando en enviarte las facturas a tu casa impresas. Entonces, para mandarte la factura de gas, de teléfono, que te llega a tu casa impresa, tenés que tener gente cortando árboles, gente procesando las pasteleras, ¿no? Las fábricas de pastel con enormes inversiones, transportando los árboles, transportando el papel. Después lo que hacen las impresiones. Después tenés que ensobrarlos, gente que está ensobrando, o máquinas que están ensobrando, la gente que produce las máquinas que hacen este ensobramiento. Imagínate la cantidad de gente. Después tenés gente que transporta eso para distribuirlo. Tenés que tener camionetas, las que producen esas camionetas, los que producen los neumáticos de esas camionetas. Imagínate la cantidad de gente que está involucrada para que a vos te llegue a tus manos un papel ensobrado en celofán, ensobrado en papel, y adentro el papel impreso. Todo eso se hace con un algoritmo matemático en una computadora, te lo manda por un email y el costo es cero. El costo marginal del email es cero. Por lo tanto, la productividad de todas esas cadenas productivas es cero. Si vos querés proteger ese trabajo improductivo, ¿qué vas a tener? Un país improductivo que no puede competir. Entonces estás obligado a encerrarte sobre vos mismo. Sustituís importaciones, te quedás encerradito, pero lo que pasa es que el mundo se acelera. Claro. Entonces vos crees que el mundo va así, y el mundo viene exponencial. Entonces vos crees que vas a competir con el mundo acá, y el mundo ya está acá arriba. Entonces la brecha que tenemos con el mundo es cada vez más grande. Sí. Por tanto, la urgencia de cambiar esa forma de pensar, no podemos proteger más el trabajo improductivo. Entonces lo que tenés que hacer es lograr de qué manera dejás de proteger el trabajo improductivo. Por ejemplo, el trabajo improductivo es tener el doble de empleados públicos de los necesarios, ¿no? Por supuesto, tenemos que proteger a las personas, que son una cosa distinta. Sí. No hay que proteger el trabajo improductivo, pero sí a las personas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un programa de reforma del Estado. Se va a reducir notablemente la cantidad de gente que trabaja en el Estado, para que sea más eficiente, para que haya menos regulaciones, para aliviar la presión impositiva a las empresas, que tenemos que ser competitivos, para aliviar la cantidad de regulaciones que pagan las empresas, que también deben ser competitivos. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Tenemos que ver de qué manera esta persona se va del Estado, pero le mantenemos el sueldo. Y tiene que salir a buscar trabajo.
y le damos tiempo. ¿Cuánto tiempo te parece razonable? Un venezolano llega y consigue trabajo en un mes. Nosotros proponemos, la ley actual dice que lo podés hacer y le tenés que dar 1 año. Nosotros decimos, démosle más, seamos más generosos, démosle 1 año y medio. A mí lo que me preocupa es la transformación. El resultado. El resultado del año y medio. Si es 1 año y medio no tengo problemas. Y salí a buscar trabajo y te doy un incentivo enorme. Si encontrás trabajo dentro de un mes, como puede hacer cualquier venezolano que llegue a Argentina, tenés doble sueldo. Y cuando termine el periodo te doy la indemnización. No tengo problemas. ¿Por qué? Porque el Estado tiene 75.000 edificios que los tenemos que vaciar, muchos de ellos, y vender. Entonces con la venta de ese edificio te voy a pagar la indemnización. Entonces te protejo como persona, pero aumento la productividad de la sociedad, porque vas a estar trabajando en un sector productivo sin hacer una regulación o algo extra que tenés que complicarle la vida al empresario. Y por lo tanto el empresario va a poder contratar más gente. Al hacer esto se produce un círculo virtuoso extraordinario. Argentina tiene que crecer a un 7% anual durante por lo menos 2 décadas. Claro, se retroalimenta todo, ¿no? Se retroalimenta todo. Sí, sí. Al mismo tiempo tenemos que hacer otras reformas. Tenemos que por supuesto. La moneda. No podemos tener inflación. Hay 195 países que no tienen inflación. No tenemos que tener inflación. Ya se sabe cómo se hace. Es muy simple. Vos cambiás la moneda y ponés una moneda estable. Por ejemplo, los europeos tenían una moneda estable, que era el marco alemán, y un montón de monedas débiles, que producían inflación. Las pesetas, el franco francés, ¿no? Las liras italianas, las dracmas de Grecia. Todas esas monedas eran monedas débiles, todos países inflacionarios. ¿Qué hicieron? Las reemplazaron por una moneda fuerte, un banco central fuerte, que era el Banco Central Europeo. Ninguno tiene más inflación. Las tasas de interés se desplomaron. Se desplomaron. Y eso es un costo para las empresas enorme. Entonces pueden generarte más empleo. Porque vos tenés un costo menor para las empresas, son más competitivas, naturalmente se genera más empleo y es empleo productivo. Entonces el nombre del juego es pasar empleo improductivo a empleo productivo. Y somos todos más ricos. Y a los policías que quedan en el Estado, a las maestras que están trabajando, a las enfermeras que están en los hospitales, les vamos a poder pagar el doble en dólares. Pero para poder pagar el doble en dólares, tienen que ser la mitad de las personas y el sector privado tiene que ser mucho más grande y más productivo. Cuando yo era chico, y ya cerramos, que nos quedamos sin tiempo, nos quedaron temas acá dando vuelta, me acuerdo de una calcomanía que estaba en un auto que decía: achicar el Estado es agrandar la nación. Sí, bueno, eso trae memorias de otros temas también que van a asociar. Bueno, pero es lo correcto. Pero tenemos que pensar en agrandar el sector productivo. Va a haber 1 millón de chicos que van a ingresar al mercado laboral los próximos 4 años. Esos chicos son los que van a ser las nuevas empresas. Si nosotros creemos que crear empleo es agarrar a las empresas actuales, a los viejos empresarios argentinos, y que le generen empleo para estos chicos, nos equivocamos. Ellos van a hacer sus propias empresas, pero les tenemos que aliviar los costos. Por ejemplo, hay 163 impuestos, tenemos que eliminar 150. Seguro. O sea, son reformas mayores que hay que hacer, y hay que animarse a hacerlas porque el premio es fenomenal. Yo apuesto a que crecemos al 7% anual durante 20 años. Gracias, Agustín, y te felicito por este material. Por tu Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y disculpame la verborragia un poco. No, por favor. Gracias. Un placer. Pausa.